Bien, chicos, entonces vamos a continuar con los ejercicios que vamos a estar realizando. Ya vimos cuáles eran, de qué se trataban las mezclas cuando hablábamos de ellas en el ámbito forense y vimos los pasos de manera muy general de lo que se tiene que llevar a cabo para poder hacer este análisis. Entonces, vamos a explicarlo nuevamente, hacer paso por paso una parte de lo que sería un perfil genético de mezclas, y lo que ustedes van a hacer como trabajo es completar ese desarrollo de análisis de mezclas de todo el perfil. Es un poco laborioso. Nosotros lo vamos a hacer a mano, digámoslo así, para que sepan de dónde viene y cómo se realiza. Sin embargo, hoy día existen ya varias plataformas o softwares que permiten que un analista genético pueda llevar a cabo un análisis de mezclas sin tener que demorar tanto, ¿sí? Entonces esto prácticamente el equipo lo hace de manera, pues digamos, un tanto simple. Obviamente el ojo humano es importante, pero bueno, una de las partes que vamos a estar resolviendo, pues lo hace la máquina, ¿sale? Entonces, bueno, primero vamos a ver que para las muestras de referencia, tanto de una víctima o como de un presunto responsable, pues nosotros vamos a tener perfiles que son perfiles únicos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos en gris, en estos cuadritos que tenemos aquí, que vemos arriba, son los marcadores genéticos o lo que se le llama también locus. Para este caso, para este marcador genético en particular, pues es heterocigoto, vemos dos picos. Para este marcador vemos uno solo, es decir, es un homocigoto, heterocigoto, heterocigoto, homocigoto y así sucesivamente. ¿Qué sexo tiene esta muestra de perfil genético? Pues es XY, ¿sí? XY, es decir, es un varón. Ahora bien, prácticamente la gran mayoría que nosotros podemos encontrar en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, o como dicen los gringos, en la escena del crimen, pues vamos a encontrar perfiles como estos, perfiles que son mezclas entre los individuos implicados, ya sea una cuestión de violación o rastros, por ejemplo, lechos unguiales, donde se le toma muestra a la víctima, donde posiblemente forcejeó con su atacante, y entonces tenemos una mezcla tanto del atacante como de la víctima. O, no sé, puede haber muchas otras situaciones. Pero entonces vemos aquí pues muchos picos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver un perfil genético como este, pues nos imaginamos que es una mezcla. Pero ahora bien, nosotros tenemos que investigar si efectivamente es una mezcla y que no se trate de, pues de alguna manera, suciedad, por decirlo así, ¿sí? Picos que en realidad no son picos o que pueden ser, no sé, alguna mutación, etcétera, ¿ok? Entonces, no siempre es tan bonito. Nosotros tenemos que limpiar todo ese perfil. Por ejemplo, aquí todas estas bandas que nos aparecen, bandas en rosa, nos indica que tenemos demasiado DNA, ¿sí? Tenemos mucha muestra y muy posiblemente cuando tenemos mucha muestra, podemos tener picos que se aumentan de tamaño. Es decir, era basura, pero como tenemos una cantidad enorme que se analizó, pues también aumentan esos picos que pueden ser basura. Entonces es importante, es importante que se analice, o bien que el analista sepa reconocer todo esto, ¿sí?
Entonces se va a ir paso por paso. Lo primero es pues repetir, ¿sí? Diluir la muestra para bajar esas manchas que vemos aquí, son manchas de tinción. Y hay que diluirlo. Si vemos que ahí hay algunos datos que no, que para el analista puedan ser dudosos, hay que repetir la muestra, ¿sí? Y verificar. Entonces, tiene que analizar varios aspectos, ¿sí? Entonces, hay que decidir si realmente un pico es efectivamente un alelo. Ya les había comentado que existen umbrales, ¿sí? Lo que es el umbral de ruido, hasta dónde yo voy a considerar que es un ruido. Y luego mi umbral se llama umbral estocástico, ¿sí? Es decir, por debajo de ese umbral, pues todo es stutter o parte de ruido o etcétera, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir, ya sea por lo que ya viene establecido en los equipos o en las químicas que le llaman, de los kits que nosotros vamos a manejar, o bien que el laboratorio efectivamente haya hecho todas sus calibraciones, todos sus protocolos de calibración, etcétera, para establecer qué es lo que voy a considerar, hasta qué cantidad de RFUs. Acuérdense que los RFUs están en esta parte, ¿sí? En el eje de las Y, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto yo voy a considerar como verdadero un alelo o no? ¿Sale? Entonces, vamos a tomar en cuenta, varios parámetros. Ya dijimos el umbral del pico de detección, o sea, ¿qué tanto es ruido? ¿Sí? ¿Dónde está el ruido? Y mi señal yo la voy a tomar de acuerdo a la desviación estándar 3 veces. 3 veces la desviación de estándar de mi ruido. Luego yo voy a tener un índice de altura de pico o PHR, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a considerar que muchas veces los alelos varían un poquito el tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta es la variación? ¿Qué tanto es el desbalance entre los heterocigotos? ¿Ok? Cuando son alelos que pertenecen a una sola persona, pues la distancia no es tan grande. Cuando nosotros empezamos a ver picos un poquito más pequeñitos, pues pueden pertenecer a una mezcla. La otra son los stutter. Acuérdense que ya vimos lo que eran los stutter. Estos son productos de la PCR que no se alcanzaron a formar de manera completa, pero como son en menor cantidad y están incompletos, pues por eso los vemos pequeñitos y los vemos en esta posición. Y debe de ser menor al 15% de acuerdo a la altura del pico que tiene enfrente, ¿sí? Eso sería lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué debemos de conocer que puede afectar la asignación de alelos y la interpretación de perfiles? Pues que existen artefactos que ya los mencionamos. La N-adenilación, los stutter, los pull-up, es decir, los se levantan picos, los dye blood, es decir, las manchas esas que vimos rosas, es esto, las espigas, los dropout, es decir, la pérdida de alelos, drop-in, que sale por ahí un piquillo de más, alelos fuera de patrón o microvariantes, patrones de 3 alelos, mutaciones, problemas con la melogenina u otros factores, ¿sí? Como degradación de ADN, modificaciones, inhibiciones y contaminaciones. Todo eso debemos de tomar en cuenta. Bien, chicos, entonces, ¿cuáles son esas etapas para poder llevar a cabo un análisis de mezclas? Primero, pues es identificar
que efectivamente es una mezcla. De manera muy general, antes de continuar, pues podemos verlo porque lo primero que vamos a ver son más de 2 alelos, ¿sí? Más de 2 alelos en muchos marcadores genéticos. Ese es el primer indicio. Luego es la asignación de alelos, identificación del número potencial de contribuyentes, consideración de todas las combinaciones de genotipos posibles, comparación en las muestras de referencia, ¿sí? Esas serían de manera muy general las etapas de interpretación de una mezcla, ¿sí? Entonces, el primer paso, dijimos, es determinar si es una mezcla. Entonces vamos a buscar si hay bandas adicionales, es decir, si hay hay marcados genéticos que presenten más de 2 picos. Vamos a identificar si esos picos no son Stutter o que sea algún tipo de artefactos como gotas de tinte, eventos en la matriz. Bueno, la matriz es parte de la química que utiliza el equipo de tipificación. Vamos a buscar si hay problemas en la adenilación, si hay como piquitos que se vean, que parecen como un castillito. Ese es un problema en las bandas, ¿sí? Entonces, vamos a observar. Vemos aquí hay 3 picos, aquí hay 4 picos y aquí hay otros 4 picos. Si yo veo un patrón como esto, pues yo reconozco que tengo una situación de una mezcla. Bien, cuando nosotros tenemos una mezcla que está en las mismas proporciones, pues vemos, o aproximadamente las mismas proporciones, vemos patrones muy bonitos, ¿sí? Pero luego podemos tener, va a haber algunas mezclas donde haya un contribuyente con una menor cantidad de DNA, ¿sí? Y entonces podemos presentar o puede presentarse lo que son los dropouts, es decir, la pérdida de alelos por bajas concentraciones. Y entonces genera efectos estocásticos, ¿sí? Entonces, de tener picos muy, muy definidos, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí nos presenta que hay 4 picos, 1, 2, 3, 4, aunque este está pequeñito. Si comienza a disminuir la cantidad de DNA, pues aquí ya perdimos uno, que aquí nos marcó, ¿sí? Y entonces disminuimos todavía más la cantidad de DNA y aquí, aunque se ve el pico, el equipo ya no lo capta. ¿Por qué ya no lo capta? Porque yo le estoy diciendo al equipo que todos los picos que estén por debajo de una cierta cantidad, por ejemplo aquí está como a 70, perdón, como a 35, una cosa así. Entonces puede ser que el equipo, este laboratorio puso que todo lo que sea por debajo de 100 RFUs, pues no lo tome en cuenta. Entonces, aunque se ve el pico, no lo está marcando, no le está asignando un alelo, ni el valor en RFUs. El valor en RFUs es lo que se encuentra abajo. Esto es importante que lo conozcan porque lo vamos a necesitar. Entonces, para casos como estos, vemos que hay más de 2 alelos, por tanto se trata de una mezcla. Ahora bien, la misma mezcla, pero en proporciones diferentes, con diferentes cantidades, también se generan dropout a bajas concentraciones debido a los efectos estocásticos. Y esto es lo que sucede mayormente cuando tenemos un perfil minoritario, ¿sí? Comienzan a perderse, por ejemplo, aquí tenemos un nanogramo, tenemos este patrón de 3 picos, pero si empieza a disminuirse la concentración, pues vamos a tener picos que todavía están presentes en cierta cantidad, cierta buena cantidad, pero vamos a empezar a perder otros picos del contribuyente que estaba en menor concentración. Entonces, ¿qué continúa?
pues tenemos que encontrar la asimetría de los picos. Ver, generalmente los que presentan los que son más bien simétricos, normalmente provienen de una misma, de un mismo perfil genético, de una misma fuente, de ese perfil. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, patrones de 3 picos, ¿sí? Podemos ver una cosa como esta, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, este desbalance puede ser porque este alelo que vemos aquí lo comparte tanto una persona como otra. Entonces vamos a empezar a ver una asimetría en los perfiles. En el caso de familiares cercanos con perfiles parciales pueden ser muy similares. En el caso de ADN con un bajo número de copias, produce asimetría de picos y va a aumentar los Stutter. En el caso de mutaciones, donde se encuentra el enlace para los primer, también puede producir asimetría, ¿sí? Y bueno, hay que verificar las anormalidades cromosómicas, ¿sí? Podemos tener algunos picos de más y no necesariamente son mezclas, sino que por ahí tenemos algunas copias extras de algunos cromosomas. Y la relación de la altura del pico debe de estar por debajo del 60%, o más bien si se encuentra por debajo del 60%, nos puede indicar una mezcla potencial, puede ser un efecto estocástico o bien una inhibición. Entonces tenemos que ser capaz de evaluarlos todos. Bien, ¿qué nos recomiendan las instancias internacionales? En el caso de la Sociedad Internacional de Genética Forense, recomienda que mayor a 60% por arriba del umbral que nosotros tenemos para heterocigosidad, pues es un perfil verdadero o más bien que pertenece al mismo individuo, ¿sí? En el caso de los perfiles individuales, los heterocigotos con una baja concentración de DNA pueden aparecer también por debajo del 60% y esto tiene que ver con algunos efectos estocásticos, ¿sí? Esto para individuos únicos, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de mezclas, ahí pues obviamente una buena mayoría de los marcadores genéticos los vamos a encontrar por debajo de este umbral, ¿sí? Vamos a tener picos más pequeños en esa área y pareciera como si fuera un heterocigoto, pero pues normalmente van a ser la pareja, ¿sí? Aquellos picos que se encuentran en menor concentración, pues es muy posible que pertenezcan a otro individuo. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no es un Stutter? Porque está por encima del 15%. Y este tampoco es un Stutter porque está del lado derecho del pico principal, aunque se tiene conocimiento de que existen algunos Stutter de este tipo. Pero el porcentaje de aparición pues es menor. Bien. En el caso de los límites de detección también son importantes porque nos orientan para determinar si un alelo es real, si un heterocigoto es real y qué es un Stutter. Esto ya lo platicamos en una diapositiva anterior. Ahora, el porcentaje del Stutter puede variar en diferentes casos. Cuando tenemos DNA muy bajo, en muy baja concentración, o cuando tenemos mucha concentración, ¿sí? Y ¿Qué tenemos que conocer respecto a esto? Que un alelo real puede encontrarse en posición del Stutter, ¿sí? Ya les había comentado, pero bueno, tenemos que medirlo para efectivamente considerarlo un Stutter. Si tenemos una duda, tenemos que dejarlo como un alelo real. Puede ser que sea basura, pero para fines del caso, pues muchas veces hay que considerarlo como verdadero. Bien, ahora, ¿realmente se trata de Stutter muy elevados o realmente es una mezcla de dos componentes?
Entonces aquí tenemos una mezcla 1-3 y vemos que puede ser 28-30 o puede ser 29-30, ¿sí? O en este caso, una mezcla 10-1, vemos 29-30 o puede ser 28-30. Entonces, en muchas ocasiones, pues se nos complica un poquito decidir si realmente es un pico que está en posición de un stutter, que sería esto, o que pueda ser este sería el stutter de este, ¿sí? Entonces, si es un alelo o no, o una mezcla de ambos, ¿sí? A lo mejor es un stutter que cayó en la posición de un alelo y a lo mejor por eso lo vemos más arriba, ¿sí? Entonces, es importante que, pues si bien se nos complica, mejor dejarlo como si fuera un alelo verdadero, ¿sí? Bien, eso ya después se ve cuando se hace el comparativo, pero primero, y esto es importante, primero se hace el análisis de mezclas. Esto se hace en ciego, es decir, nosotros no debemos de tener del conocimiento de lo que es el perfil de la víctima o del presunto responsable. Eso lo tenemos que dejar afuera y esto se hace hasta el final del proceso, no antes. Entonces, se identifica el número de contribuidores a la mezcla como segundo paso. Cuando nosotros tenemos aproximadamente lo que es al menos 2 contribuidores o 2 contribuyentes, siempre vamos a ver un máximo de 4 alelos, ¿sí? Podemos tener 2 picos, porque a lo mejor los dos tienen el mismo perfil, o un pico, y solamente tienen ese alelo como común, o puede ser que tengamos un patrón de 3 picos, o bien un patrón de 4 picos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son heterocigotos para alelos diferentes. Cuando nosotros tenemos 5 o 6 contribuyentes, 5 a 6 alelos en un marcador genético o en un locus, nos indica más de 3 contribuyentes, ¿sí? Entonces, obviamente el número de contribuyentes debe cuadrar con los hechos del caso, ¿ok? Entonces, de manera general, si no hay más de 4 alelos por locus, son al menos 2 contribuyentes. Si no hay más de 6 alelos por locus, son al menos 3 contribuyentes. Si hay más de 6 alelos por locus, no se puede determinar el número de contribuyentes, ¿sí? Ahí sí es imposible. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos alelos, si hay demasiados alelos, hay muchas personas que van a tener el mismo marcador genético y va a ser difícil saber a quién le pertenece. Entonces, atención a mezclas formadas por individuos emparentados, debemos de tener, si son 2 contribuyentes y ningún locus, que tengan con más de 3 alelos, eso es importante. Entonces, ahora sí que nosotros no podemos saber la totalidad de los contribuyentes implicados. Esto tiene que ver con el desarrollo de toda la investigación. Bien. El tercer paso es determinar la razón o la relación aproximada de los componentes en la muestra. Y generalmente la proporción, la muestra en cada locus, va a ser preservada una vez que se coamplifique. En el caso de una proporción 2:1, debe aparecer cuando la razón de picos en cada locus es comparada. Los alelos compartidos y stutter van a complicar obviamente el caso o el análisis. Y la relación XY de amelogenina puede ser utilizada también para calibrar este efecto. ¿Qué vamos a encontrar? Respecto a eso, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, tenemos aquí 3 picos, 4 picos, 4 picos
y viene marcado, aquí no nos dice el alelo, pero nos viene marcado solo los RFUs. Entonces nosotros vamos a través de unas formulitas, tenemos que establecer las relaciones. Una relación importante que debemos de conocer pues es la relación de amelogenina. Entonces yo tengo que, en este caso la amelogenina tiene para X, son 15.957 RFUs y para Y 7.512 RFUs. Entonces yo estoy viendo un desbalance en la proporción. Significa que yo aquí tengo X de más y yo a simple vista puedo decir, yo estoy observando una relación 2:1. Es decir, yo tengo 2X, ¿sí? Y un Y. O más bien 3X y un Y. Es decir, son las 2X de mujer y o de la muestra femenina y el de varón, ¿sí? O muestra masculina. Entonces, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener, recuerden, si es una femenina, una muestra femenina, pues tenemos un solo pico. Entonces, me representa aquí los dos, este pico en general me representan las dos muestras o los dos fragmentos que se amplificaron de los dos cromosomas de X. Mientras que en este caso, en el masculino, se amplifica una X y una Y. Si tenemos una mezcla 1:1, masculino-femenino, pues yo voy a ver 3 veces más el pico de las X que el de las Y, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo calibrar lo que estoy viendo. Ahora, yo tengo que establecer el número de contribuyentes, ¿sí? Si fuera una mezcla de 2 contribuyentes en el cual no tengo restricciones, yo puedo ver patrones de 4 alelos, 2 alelos y 3 alelos. Entonces, imaginemos 4 alelos. Aquí yo lo tengo, 4 alelos. Entonces, este es A, este es B, este es C y este es D. ¿Qué patrón voy a tener? Pues puede ser que uno sea AB y el otro sea CD. O puede ser uno AC y el otro BD y así sucesivamente. 2 alelos. Yo tengo 2 patrones de 2 alelos. Puede ser uno AB y el otro AB también. O puede ser uno AA o AB y así sucesivamente. ¿Por qué tengo estos que se repiten, solo que están al revés? Porque puede ser que, por ejemplo, la mujer sea esto y el hombre sea esto. O bien que la mujer sea esto y el hombre sea esto. Por eso lo vemos repetido. Y en el caso de los 3 alelos, tengo el A, tengo el B y tengo el C y tengo todas estas posibles combinaciones de genotipos, ¿sí? Para el cuarto paso, cuando hay 4 picos, pues es muy fácil decir que se trata de 2 contribuyentes y puedo determinar cuáles son mayores y menores, ¿sí? Y cuáles son alelos que van a ser compartidos. Para este momento es importante lo que les dije. Aún y en este momento yo no debo de ver cuáles son los patrones o cuál es el perfil genético tanto de la víctima como de sospechoso, ¿sí? Esto es importante porque luego el perito se contamina y quiere por fuerza encajar el perfil genético. Entonces muchas veces vemos incluso el perfil genético primero del presunto responsable y resulta que a lo mejor hay alelos que son compartidos y entonces le damos más peso al alelo que puede ser el del presunto responsable que el de la víctima. Entonces es mejor no hacerlo y no contaminarse. Ok, entonces necesitamos, como les decía, forzosamente las muestras de referencia. Y les decía que pues tenían que dejarlo a un lado hasta el final del proceso. Entonces, hay sospechoso,
en este caso hay muchos laboratorios que no analizan ninguna de las muestras si no hay sospechoso, ¿sí? Y bueno, lo ideal es también tener una base de datos, pero bueno, no se tiene en el caso de México. Hay víctima, nosotros tendríamos que considerar a la víctima para poder hacer como una especie de resta, es decir, eliminar los alelos que efectivamente corresponden a la víctima, ¿sí? Y por tanto, tomar en cuenta aquellos otros que no le pertenecen, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bien, entonces, ya una vez que tengamos la relación, vamos, entonces, ahora sí, a comparar los resultados con los perfiles genéticos del presunto responsable o sospechoso y todas las muestras de referencia de la víctima o si hay algunos otros, ¿sí? Y esto nos permite tener una evaluación imparcial. Esto es lo más importante, ser imparciales y ser muy objetivos. No importa de qué lado estemos, si somos peritos de la fiscalía, no porque yo soy perito de la fiscalía, ahora sí que le voy a hacer el caldo gordo al fiscal. Y entonces pues yo le voy a tratar de dar el resultado conforme lo quiere el fiscal. O yo soy el perito de la defensa y entonces pues yo voy a manejar mis resultados conforme a lo que quiere la defensa. Por eso es que nosotros vamos a ver al menos los otros ejercicios que estamos viendo, es que analizamos estadísticamente todo lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, es importante utilizar nuestras fórmulas, nuestras hipótesis que manejamos. Y entonces, pues una de las dos hipótesis que se manejan o es Chana o es Juana, ¿sí? No hay de otra, no hay ninguna otra opción. Bueno, sí la hay, que al momento que excluimos una, pues, por ejemplo, en el caso de una paternidad, es la hipótesis del fiscal es que el Juan de las Tunas es el papá. Y entonces, ¿qué dice Juan de las Tunas? Pues, ¿cuál es su hipótesis? No, pues que él no es, que es alguien más. Entonces, cualquiera de esas dos opciones son las que vamos a... Yo dije tres, no, son solo dos opciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que establecer, como les decía, hipótesis. Entonces, la hipótesis, en el caso de cuando haya solo dos contribuyentes, es, en este caso, una, que la mezcla procede de la víctima y el sospechoso. Esta sería la hipótesis del fiscal. La hipótesis de la defensa sería que la mezcla viene de la víctima y de alguien más al azar, ¿sí? Y entonces, y que no está emparentado obviamente con el sospechoso. Esas serían las dos hipótesis que nosotros vamos a analizar. Y entonces se formulan una serie de relaciones de verosimilitud, que se le llama, o likelihood ratio, y vamos a analizar cuando hay un solo alelo, cuando hay dos alelos, cuando son tres, cuando son cuatro, y se hace el cálculo. Ya estos cálculos, obviamente, se pueden hacer a mano, pero eso todavía hace que el trabajo sea muy largo. Entonces, hay software que ya puede llevarlo a cabo, pero bueno, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de esto. No con mezclas, no lo vamos a hacer. Pero sí para paternidades, vínculo biológico, sí lo vamos a hacer, índices de coincidencia, eso sí. Y bueno, ya le hacemos la evaluación estadística, ya sea con, a través de frecuencias o métodos bayesianos. Normalmente se utiliza el método, la probabilidad de exclusión o la razón de probabilidad. Esas serían las formas o más bien los análisis que nosotros vamos a utilizar o que se utilizan. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a iniciar con el ejercicio de este perfil de mezclas y ustedes lo van a terminar.
Este es un perfil genético de un cargador, de un cable cargador, con el cual, bueno, la fiscalía estableció que había sido asesinada una mujer camino a lo que es Sauceda. Entonces ahí encuentran un cadáver, una mujer en el baño, estrangulada, encuentran el cable, toman muestras de sus lechos unguiales, toman muestras del cargador y toman hisopados vaginales para, determinar si fue violada. Este es el perfil genético del cargador. Este es el perfil genético que nosotros analizamos, puesto que también está el perfil genético que obtuvo la Procuraduría. Y este fue el que nosotros analizamos e hicimos un análisis de mezclas. Estos son los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 marcadores. Les voy a dar de todos modos el total de los marcadores, pero prácticamente nada más vamos a analizar el primer marcador y ustedes van a hacer los subsecuentes. Les pongo aquí de este lado porque no se ve en esta parte el de la amelogenina, sino que viene casi hasta el final. Vemos aquí XY. Vean la proporción, ¿sí? Cuán diferente es. Entonces yo hago un primer análisis de este perfil y yo veo, bueno, aquí hay 2 picos, aquí hay otros 2, pero aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay otros 4, 4, 4, 3 y 3. Esto es de manera general en todo el perfil genético, por lo tanto, yo determino que efectivamente es una mezcla. Verifico la proporción del marcador de amelogenina. Tengo aquí está marcado la cantidad de RFUs. Entonces, 1746 entre 277, entonces está 6 veces más alto, ¿sí? Entonces ahí lo que yo veo es que por lo menos yo tengo, en primera instancia, veo que yo tengo más ADN femenino. Entonces por ahí ese marcador genético fue tocado al menos por otra mujer. Bien. Tengo la primera parte, los primeros 4 marcadores. Tengo aquí lo que ya les expliqué de todos los contribuyentes posibles. Ya analizamos y tenemos que todos estos marcadores son reales, que ninguno es stutter, que no hay otro artefacto, ¿sí? Entonces, tengo para el marcador de 8S1179, tengo el alelo 11, 12, 13, 14. Para el D21S11, 29.2, 30, 32.2. Para D7S820, el 810. Y para CSF1PO, 1113. Posibles combinaciones solo para este marcador, ¿sí? Solamente vamos a hacer ese ahorita. Entonces, posibles combinaciones, considerando que este es A, B, C y D. 11, 12, 13, 14, 11, 13, 12, 14, 11, 14 y 12, 13, ¿sí? Y se repiten, obviamente, porque los primeros pudieran ser el de la mujer y estos los del varón. Y luego estos pudieran ser los de la mujer y estos los del varón, por eso se repite, ¿sale? Bien, entonces se establece una proporción relativa de los contribuyentes de la mezcla. Entonces, se puede calcular en aquellos loci donde los contribuyentes no compartan alelos, ¿sí? No compartan alelos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, solamente lo van a hacer cuando hay 4 alelos, ¿ok? Para en este caso, ¿sí? Entonces, A y B y C y D, ¿sí? A, por ejemplo, pico A, pico B, pico C, bueno, perdón. Sí, más bien, pico C y pico D,
¿sí? Para que sean minoritarios y mayoritarios. Entonces la fórmula va a ser, bueno, aquí el del teta, pero va a ser, esto nos indica la cantidad de RFUs, ¿sí? Ahorita vamos a ver el desarrollo de un ejemplo, ¿sí? Primero la suma de los minoritarios y luego la suma de todos. Entonces, cuando se trata de los y donde comparten alelos, pues el cálculo es más complejo. Y es mucho más complejo en mezclas, obviamente, de más de dos individuos. Y es complejo realizar cálculos cuando la proporción de contribuyentes está desequilibrada, es decir, cuando hay relaciones 1-3, ¿sí? Entonces, a partir de relaciones 1-5, se dificultan asignaciones alélicas, es decir, los picos del componente minoritario pueden confundirse con stutter o sufrir pérdidas de alelos o dropout, ¿sí? Entonces, solo pueden hacerse cálculos intralocus, pero no interlocus. Entonces, el ejercicio, por favor, solo vamos a hacer esto, utilizar esta formita, cuando ustedes vean un marcador genético que presenta 4 alelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más complejo. Yo les decía que ya hay software que hacen esto, entonces, pues bueno, ustedes ya no lo hagan. Entonces, dijimos, estas son las combinaciones para este marcador, ¿sí? Entonces, vamos a ver los RFUs para los alelos minoritarios. Serían este y este, serían 11 y 12. Entonces, 87, 70. Y luego la suma de todos. Entonces, la relación me da 0.12. Sí, 0.12. Entonces, más o menos estamos hablando de que es una proporción 1-8, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esto es lo único que vamos a hacer para ese caso. Entonces, ustedes van a determinar las posibles combinaciones y van a determinar la relación de mezcla, ¿sí? Pero solamente para los marcadores con 4 alelos. Bien, una vez que tengan eso, o más bien, una vez que se hace eso, se tiene que contemplar, bueno, que ya contemplamos todas las posibles combinaciones, ¿sí? Pues tenemos que eliminar las que no corresponden. O sea, yo tengo todas estas combinaciones, pero hay, o sea, yo por ver, al ver mi patrón de picos, pues yo puedo ver aquellas que ya no son tan probables. Entonces las voy a eliminar, ¿sí? Entonces, de este marcador genético, a pesar de que yo tengo todas estas combinaciones, pues voy a eliminar estos patrones. Tiene que ser, obviamente, 11 y 12, no puede ser 11 y 13, ni 12 y 14, ¿sí? O sea, es un tanto ilógico. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, de esa manera es lo que nosotros vamos a hacer. Van a determinar las posibles combinaciones. De esas, solo los marcadores genéticos que presentan 4 alelos van a hacer la relación. Y luego van a establecer las posibles combinaciones restrictivas, o sea, de acuerdo al patrón que ustedes ven, cuál es lo que sí pueden encontrarse, ¿ok? Ahora, ¿qué tengo yo aquí? Bueno, en el análisis que yo hice de esa cargador, yo ya determiné los posibles, para estos marcadores, obviamente es una tabla más grande, nada más les presento esta, pero los posibles, para cada marcador genético, los posibles alelos que yo puedo encontrar. Entonces, uno sería 13, 14 y 11 y 12. Perdón, esto no lo tomen en cuenta, porque esto yo ya lo comparé con los perfiles de referencia. Entonces, yo encontré esto, ¿sí? Entonces, ustedes obviamente van a encontrar esto. Estos ya son los resultados para estos otros 3, ¿sí? Pero bueno, háganlo de todos modos. Bien, entonces, nosotros entonces establecemos las hipótesis, que es que la mezcla procede de la víctima y sospechoso y la mezcla procede de la víctima y otro individuo.
y bueno, se hace una serie de cálculos que, bueno, nosotros ya no lo vamos a hacer, pero en el análisis que yo les comentaba que hicimos para este caso, tenemos aquí que para este marcador genético, el alelo o los alelos que nosotros determinamos es que el patrón es 13, 14 y 11 y 12. Y lo mismo, aquí tenemos los otros patrones. ¿Qué hicimos posteriormente? Bueno, pues obtuvimos el perfil genético de la víctima del presunto responsable. ¿Qué tengo aquí? Vean, aquí la víctima es 14, entonces aquí hay un 14, ¿sí? Y aquí yo tengo un alelo 12, 14. Bueno, aquí hay un 12 y aquí sigue habiendo el 14, ¿sí? Y luego tengo el de la víctima es 29.2 y 32.2, 8, 10, 11, 13. Entonces aquí estos alelos corresponden a la víctima, ¿sí? Por eso los cancelo. ¿Qué me sobra? 30, 30, 8, 10, 11, 13. ¿Cuál es el patrón o el perfil genético del presunto responsable? 31, 32.2, 10, 12, 10, 12. ¿Corresponden estos con este? No corresponde, ¿sí? Y bueno, se hizo el análisis de todo el, de todo el perfil, comparándolo tanto de la víctima con el presunto responsable, y resulta que, bueno, prácticamente todo el perfil del cargador no correspondía al presunto responsable. ¿Quién era el presunto responsable? Por la expareja de la mujer. Sí, entonces, pues bueno, lamentablemente, pues las cosas son así y la fiscalía va primero, el primer sospechoso para casos de feminicidio es la pareja o la expareja, ¿sí? Entonces, bueno, gracias al análisis que nosotros hicimos, este señor, pues salió en libertad, ¿sí? No es uno más de las estadísticas de muchas personas que luego son inculpadas de manera errónea, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a terminar de hacer el análisis de mezclas para cada marcador con los pasos que ya dijimos y y ya, hasta ahí sería esa parte, ¿vale? Y si hay alguna duda, me lo comentan y ya no sé qué otro tema nos faltaría ahorita, bueno, lo reviso y les dejaría entonces ya su trabajo final. Entonces, cualquier duda, cualquier situación que tengan, pues me lo hacen saber. ¿Vale, chicos? Bueno, que tengan buen día.